Señor, yo entiendo que cuando quieres sembrar una palabra en un corazón, primero limpias el terreno. Es imposible que pueda haber una gran siembra si primero no hay una gran limpieza. Señor, y queremos declararnos dependientes, pero antes queremos reconocer que hemos pecado contra el cielo, contra ti, Señor, hemos hecho lo malo. Muchas veces sabiendo, teniendo el conocimiento de lo que tenemos que hacer, no hemos hecho. Pero Señor, tu palabra declara que tú estás cercano, tú estás atento a aquellos que con un corazón humillado te buscan. Y así nos rendimos en esta noche. Así te buscamos, Señor. Te buscamos con un corazón humillado, te buscamos con un corazón abierto. Pero quizás algunos en esta noche necesitan reconciliarse con el Señor. Necesitan volver a sentir el abrazo del Padre, necesitan volver a sentir que son parte de la casa. Mientras los niños se van a su cultito, no te desconectes, unos minutos. Porque si hay algo que el Padre siempre nos da oportunidad es de volver. Es devolver, es devolver, es devolver. No importa el lugar donde estemos, no importa la condición en la que estemos, aunque nuestras ropas estén sucias, aunque nuestro corazón esté enfriado, siempre podemos volver a la casa de papá. Y mientras estaba ahí adorando, el Señor me decía, en mi casa hay muchos lugares que hoy están vacíos porque mis hijos han tomado caminos diferentes. Pero decirles a mis hijos que yo quiero que vuelvan a tomar su lugar. Yo estoy tomando mi lugar en la tierra, me decía el Señor, pero yo quiero que mis hijos también tomen sus lugares. Que mis hijos entiendan que yo los he llamado y les he asignado un lugar en mi casa y en mi mesa. No los llamé a comer de la mesa de los demonios, no los llamé a comer de la mesa del pecado, los llamé a comer de la mesa que está servida para ellos. Por eso todo el mundo cierra sus ojos. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, levante su mano y donde está, en alto, en señal de rendición. Vamos a tener una oración, ya puedes bajar tu mano, el Señor ya te vio. Señor, tú estás viendo los corazones en esta noche. Corazones que están volviendo a la casa, corazones que están siendo restaurados. Corazones que necesitan sentir tu abrazo en esta noche. Abrázalos con tu amor, Señor. Revélales tu identidad, revélales tu paternidad. Revélales el abrazo del Padre. Revélales, Señor, la importancia que ellos tienen y cuánto te pertenecen, Señor. Háblales palabra de vida, palabras de verdad. Señor, yo quiero profetizar que esta es una noche de reconciliación. Esto es una noche de volver al lugar, Señor, donde nosotros fuimos planificados, de volver al lugar donde nosotros fuimos formados, de volver al lugar donde nosotros escuchamos tu voz y escuchamos tu corazón. Independientemente de la situación en la que estos corazones se encuentran, Señor, yo quiero declarar que tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es restauración. Tu palabra, Señor, es la que nos hace volver una y otra vez de nuestros errores. Y yo quiero honrar tu palabra, Señor. Yo quiero honrar tu voz. Yo quiero honrar, Señor, lo que estás diciendo en esta noche. Y la mejor manera, Señor, es declarando nuestra absoluta dependencia a tu voz. Comienza a orar y decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Habla mi espíritu, Señor. Calla toda otra voz que se ha levantado en este tiempo. La voz de la culpa, la voz del rencor, la voz del remordimiento, la voz de la soledad,
Señor, callamos todas esas voces en nuestro interior para escuchar la única voz que es relevante y que importa en esta noche, que es la tuya. Enamóranos de esa voz, Señor. Enamóranos de esa voz que habló en medio de la zarza. Enamóranos de esa voz que habló en medio de las turbulencias. Cuando los discípulos no podían ver nada a causa de la turbulencia, tu voz que los tranquilizó habló en medio del caos. Tu voz que habló, Señor, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y dijo, hágase, hágase la luz, resplandezca la luz. Queremos escuchar esa voz. Esa voz también, Señor, que habló una y otra vez, ahí camino a Emaús, a tus discípulos, y el corazón comenzaba a arder. Esa misma voz, Señor, yo discierno que está en esta noche en esta casa. Y tú estás hablando, Señor. A muchos les hablarás en medio de la zarza, a otros les hablarás en medio de la tormenta, a otros, Señor, les hablarás en medio de la tempestad, a otros, Señor, quizás le hablarás en medio del susurro apacible. Pero si hay algo que estoy segura, es que tu voz es alimento, tu voz es sustento, tu voz es nuestra guía y tu voz es la única alternativa de la sanidad, Señor. De tu voz surge, de tu voz fluye la sanidad, Señor. Y declaramos un ámbito donde esa voz es escuchada, donde esa voz es amada, donde esa voz es querida, donde esa voz es honrada. Esta es una casa que honra tu voz, que honra tus palabras, Señor. Que las ata en lo profundo de su corazón y las esculpe. ¿Cuál pintor esculpe? Pinta obras de arte, así nosotros estamos escuchando tus palabras, Señor, y atesorándolas en nuestro corazón. Amamos tu voz, Jesús. Amamos tu voz, Jesús. Conectate con su voz en esta noche. Que todas las otras voces se apaguen, se callen en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Jesús que está hablando. La voz de Jesús que trae confianza en medio de tus temores. La voz de Jesús que trae seguridad en medio de tus terrores nocturnos. La voz de Jesús que tranquiliza tu angustia. La voz de Jesús que hace que el desorden, la ira se aplaque. La voz de Jesús que está susurrando en tu interior y yo sé que la estás escuchando. Oh, Jesús, hacemos espacio a tu voz. Hacemos espacio a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Toma tu asiento en esta noche. Muy buenas noches. Antes de arrancar, quiero dejarles los saludos del pastor. ¿Cuántos lo extrañan al pastor? Bueno, yo lo extraño más. Tremendo estos días. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, mentira, hermano, yo no lo perdí. Se fue un ratito, no vaya abuelo. No, pero cómo uno valora cuando el cónyuge, el amado, se va, ¿no? Por unos días. Él está predicando en Buenos Aires, para los que no saben. Fue convocado allá hace 5 días, faltan 5 más. Así que bueno, estamos acá haciendo fuerzas. Nunca nos separamos tanto tiempo, así que es todo un desafío tremendo. Pero si yo extraño a mi esposo, que es de carne y hueso, imagino cuánto más tenemos que extrañar a Jesucristo, porque Él está por volver pronto. ¿Cuántos lo extrañan a Él? Porque Él va a volver por su novia, Él va a volver por su esposa, Él va a volver por su amada. Pero no quiero hablar de mí porque eso no es importante. Yo quiero hablar de lo más importante, de la persona que me tiene cautivada, enamorada, que es el mismo Jesús. Quiero hablar una palabra que escuché en mi espíritu hace unos 10 días, alrededor atrás,
Yo suelo escuchar a veces palabras sueltas, a veces frases completas, a veces un diálogo. Suelo escuchar diferentes cosas en mi espíritu, pero en esta situación en particular, escuché una palabra en medio de la madrugada, después de haber dormido, donde el Señor habló a mi espíritu y dijo en voz audible y fuerte, Obed Edom. ¿Alguien sabe quién fue Obed Edom? Bueno, yo tampoco sabía. Después de haber estudiado 7 años de teología, no tenía idea quién era Obed Edom. Dije, Señor, qué vergüenza, pero no sé quién es. Entonces el Espíritu me dijo, metete en la profundidad de mi palabra, que yo te voy a enseñar quién fue Obed Edom, porque yo estoy restaurando la esencia que tenía este levita en la iglesia profética de hoy. Obed Edom era un hombre, era un levita que justamente estuvo en el tiempo del arca del pacto, cuando el arca del pacto tenía que volver a Jerusalén durante el reinado del rey David. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos a empezar diciendo que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en el desierto, Dios le pide a Moisés, el líder, que él construya un lugar, que él construya una habitación para que su presencia pueda descansar en ese lugar. Lo que hace justamente Dios es darle todo un diseño de cómo debía ser este lugar. No solamente el Señor le dice que construya el tabernáculo, sino que el Señor también le da instrucciones expresas de cómo tenía que ser construida el arca donde iba a depositarse su presencia. Vamos a ir a Éxodo, en primer término, capítulo 25, versículo 8 al 10. Que justamente habla acerca de esto que les estoy compartiendo. Tiene que ver con un diseño eterno de cómo su presencia iba a ser edificada, iba a ser representada de manera temporal en esta tierra. Dice así la palabra del Señor. Versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo, presta atención en esto, está hablando de un diseño, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medios, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Fíjate que todo, absolutamente todo, estaba cubierto de oro. Y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y luego el Señor sigue justamente describiendo cada detalle. Es decir, el Señor estableció un diseño para el tabernáculo, pero el Señor también estableció un diseño para el arca. ¿Estamos hasta acá? El Señor dijo que ese iba a ser el lugar donde Él iba a habitar en medio del pueblo. Cada vez que el pueblo lo buscaba, su presencia iba a estar en ese lugar. Entonces, una y otra vez, el arca era un objeto muy querido, era un objeto que una y otra vez el pueblo pagano quería secuestrar. ¿Por qué? Porque sabían que ahí habitaba la presencia de Dios y que el Señor, cuando ellos estaban con el arca, los protegía. Entonces, generalmente los filisteos lo que hicieron, el pueblo de los filisteos lo que hizo fue saquear el arca. Ellos roban el arca, eso está en 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 al 17. Y esto, el robar el arca y llevar el arca a la tierra de los filisteos, le trae un montón de males y de problemas. Una de las cosas que le trae es gran mortandad. Entonces los mismos filisteos se enojan un montón y devuelven el arca a Israel. Esto está en el capítulo 5 y el capítulo 6 de 1 Samuel. ¿Dónde la van a devolver? La van a devolver a este arca a Bet-Semes. ¿Me siguen hasta acá? Bet-Semes era un lugar que quedaba a mitad de camino de Israel. Y en este lugar, en Bet-Semes, justamente
vuelve a pasar exactamente lo mismo. Vamos a leer el Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19 y 20. Estoy en la intro recién, ¿eh? No se impaciente. Si hay algo que no entiende, levante la mano, así como en la escuela. Pastora, no entendí. Bueno, yo le vuelvo a explicar porque ni yo entiendo, no mentira. Dice así la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Entonces hablamos que estaba el arca justamente estaba el arca en el pueblo de los filisteos y de ahí es llevada a Bet-Semes. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 19 dice así. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan, un pedazo de carne y un pedazo de torta. Acá está hablando justamente que el rey David lo que hace es traer el arca justamente porque estaba en tierra de los filisteos. ¿Se acuerdan de ese evento? Cuando el rey David quiere traer, no les voy a leer porque es muy largo, pero cuando el rey David quiere traer el arca del Señor, hubo un evento muy triste, que es que justamente el Señor le quita la vida a una de las personas que estaba cuidando el arca en ese momento. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, de allí la llevan a Kiriat Jearim, a un lugar de un levita llamado Abinadab. Yo quiero hablarte justamente en esta noche de dos casas, ¿sí?, que justamente cuidaron el arca del Señor hasta que el arca llega a Jerusalén. Una de esas casas es la casa de Abinadab. Abinadab también era un levita. Abinadab era un hombre que había sido consagrado para uso santo, que había sido consagrado al Señor para ministrar día y noche en la presencia del Señor. Y el arca queda en la casa de Abinadab y Abinadab tenía 3 hijos. ¿Cuántos tenía? Estos 3 hijos se llamaban Eleazar, Usa y Ahío. Según Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, la persona que tenía que cuidar, que tenía que una y otra vez hablar a los hijos de Israel sobre la palabra del Señor, era el hombre, era el sacerdote, era el levita. Pero acá en este caso, cuando el arca reposa en la casa de Abinadab, pasó algo tremendamente llamativo de la atención. Abinadab no se hizo cargo de la presencia, no se hizo cargo del arca que representaba la presencia de Dios. Lo que hizo Abinadab fue designar a uno de sus hijos para que lo haga. Y entonces, justamente, encontramos que Abinadab no honró la presencia del Señor como era debido. El arca, ¿sí?, que estaba camino a Jerusalén, en un primer momento reposa en esta casa. Y en esta casa, uno de los principios que encontramos es que no se honra la presencia de Dios. De hecho, dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 7, vamos a leerlo, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Escucha esto: y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Primer principio espiritual: no podemos delegar en otros nuestra responsabilidad, y menos en nuestros hijos. A veces decimos, no, el entendimiento de esto es para mis hijos. No, esto en realidad la presencia de Dios yo no lo entiendo, esto es para mis hijos. No, en realidad, ¿sabe qué? En la mesa, cuando estamos a punto de orar, no, yo no voy a orar, ora vos, y siempre la responsabilidad en el otro. Acá encontramos un sacerdocio, encontramos un levita, una persona que tenía que ministrar la presencia del Señor y no se estaba haciendo cargo. Abinadab es el prototipo de personas que no se hacen cargo de enseñar a los hijos la palabra del Señor.
Entonces encontramos que el arca, versículo 2, dice, desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 2 décadas pasaron sin que pase nada. Sigue diciendo la palabra del Señor, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo la presencia de Dios pudo estar 20 años en un lugar sin que haya manifestaciones. Cómo la presencia de Dios pudo estar 20 años. Estamos hablando de muchísimas personas que colaboraron en la construcción del arca. Estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un profeta que escuchó a Dios y bajó un diseño del cielo. Y este diseño no fue honrado. Este diseño no fue cuidado. Este diseño no fue querido, no fue valorado. Y uno puede decir, bueno, a veces puede pasar poco tiempo, puede pasar un año. Estamos hablando de 20 años, la mitad de una vida sin la manifestación de la presencia del Señor. Díganme si no es terrible. Y una de las cosas que ministraba el Señor es que había en la casa de Abinadab una rutina santa, porque de hecho su hijo cuidaba el arca. Estas personas estaban preparadas, estaban entrenadas para cuidar el arca, para limpiar el arca. Son 20 años, donde hay que sacarle el polvo al arca, donde hay que limpiar, donde hay que cuidar. ¿Por qué? Porque había un mandato expreso del Señor. Pero la palabra dice que empezaron a añorar el arca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Añoraban el pedazo de metal? Añoraban la manifestación de lo que representaba la presencia de Dios. Y el Señor me llevaba, y una y otra vez le pregunté, Señor, ¿qué significa la casa de Abinadab? Y el Señor me dijo, son casas religiosas. Son casas donde la presencia del Señor no se manifiesta. Son casas donde la presencia del Señor, donde hay una rutina correcta, donde hay una oración correcta, donde hay corazones correctos, pero no hay vida. La casa de Abinadab representa un sacerdocio, representa justamente un liderazgo débil. Un liderazgo que no se hace cargo, un liderazgo que proyecta en los hijos su propia responsabilidad. No, mi esposa ora, yo no necesito orar. No, mis hijos van a la escuelita, yo no necesito aprender la palabra. Religiosidad. No, en realidad fulano de tal está en pecado y siempre estamos murmurando y siempre estamos hablando en nombre de Dios, pero en realidad no hay vida. 20 años y el Señor me decía, cuando hay una habitación que no está preparada para su presencia, los corazones se vuelven fríos y la presencia de Dios es ignorada. Importa lo mismo si Él está que si Él no está. Importa lo mismo hacer su voluntad que no hacer su voluntad. Importa lo mismo. Casa de Abinadab. Y el Señor me decía, en la iglesia de hoy hay muchas casas de Abinadab. Casas que están abocadas al servicio, sirven a Dios, pero sin vida. Hablan del amor de Dios, pero no aman. Casas que están repletas de gente, pero vacías de Cristo, vacías de su presencia. Sistemas religiosos que hostigan, que atosigan, que sofocan la vida de los hijos. Pero eso no es lo que el Señor está preparando en este tiempo. El Señor está levantando una generación diferente. Una generación como la de Obed-Edom, y ahora vamos a leer quién era este hombre, donde el Señor redime los años de la religiosidad. En el nombre de Jesús. Y yo quiero hablarte de este hombre. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9.
habla acerca de que como empezaron a extrañar la presencia del Señor ya durante el reinado del rey David, porque a Saúl poco le importaba la presencia de Dios, el rey David quiere traer de nuevo el arca y él de hecho quiere construir una casa para el Señor. Pero dice la palabra del Señor que cuando quieren traerlo, bueno, sucedió un evento que marca justamente que el arca no llegue hasta Jerusalén, sino que repose en la casa de otro levita, que es Obed-Edom. Dice así la palabra del Señor, 2 Samuel capítulo 6. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de maderas de haya, de arterios, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué muere? Porque no se había santificado antes. Sigo leyendo. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová, escucha esto, en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Tremendo. Cuando el arca justamente pasa este evento que muere el hijo de Abinadab, entra gran temor en el corazón del rey David y él decide todavía postergar la venida del arca del Señor justamente hasta el templo de Jerusalén, hasta Jerusalén, perdón. Entonces, una de las cosas que pasa es que Obed-Edom era un levita, y se lo menciona aproximadamente 15 veces, que ministraba en la presencia del Señor. Era un hombre que había sido apartado, pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar la vida de este hombre es que Obed significa siervo. Y Obed, en la traducción, es la primera parte de obediencia. Pero en el original, Obed significa siervo. Y Edom significa rojo. Entonces estamos hablando que en la Biblia no hay casualidades. En la Biblia hay causalidades. Y Obed-Edom lo que simboliza es una iglesia que ya cuida la presencia de Dios y valora la presencia de Dios. Rojo porque fue comprada por precio de sangre. Y siervo porque se declara en absoluta dependencia a aquel que la llamó. Porque ya no está ocupada en hacer sus planes, no está ya ocupada en hacer su voluntad, sino en hacer la voluntad de aquel que la llamó. Entonces, esto quiere decir con que Obed-Edom es el prototipo de una iglesia profética que no tiene su fundamento en la religiosidad, sino una iglesia que tiene su fundamento en honrar la presencia más maravillosa que existe sobre la faz de la tierra, independientemente de cualquier circunstancia. Esta es una iglesia que decide cultivar la presencia de Dios, aun cuando se desata el temor y los rumores de guerra.
Dígame si no es tremendo. Obed-Edom es el prototipo de una casa que Dios está edificando en la tierra y en las naciones, y que también lo está haciendo en Posadas. Es una casa que no pasa por alto la presencia de Dios, sino que valora, honra la presencia de Dios. Y lo más tremendo de todo, y lo que más me llama la atención, que el arca estuvo solo 3 meses, pero el impacto que provoca en el pueblo de Israel es tan fuerte que llega hasta los oídos del mismo rey David. Y él decide, a causa de la bendición de Obed-Edom, llevar el arca hasta Israel. ¿De qué estamos hablando? De vidas tan impactadas por la presencia del Señor, que reyes, sacerdotes, personas que están en eminencia comienzan a convocarnos por causa de lo que portamos. Tremendo. Esto llegó a oídos de David, y David mismo manda a buscar el arca, y él va también porque él entendió que la presencia del Señor había vuelto a manifestarse. Y hay un pasaje tremendo que está en Primera de Crónicas capítulo 26, que también habla de Obed-Edom. Yo te animo a que después vos te metas en esta historia porque es tan rica y el Espíritu te va a seguir ministrando. Que dice así, versículo 26, versículo 6 al 8, dice: Primera de Crónicas, estoy en segunda. Yo dije, ¿qué tiene que ver esto? Estamos en vivo, hermanos. Relájese. Tome aire. Sonríale a su hermano mientras tenga dientes. Dice así la palabra del Señor. Wow, esto es tremendo. Escucha. Versículo 4 al 8. Dice así: Y los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Cuántos hijos tuvo el otro? Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Decí conmigo, una iglesia fuerte y robusta. Y ahora sí, a tu hermano, para el servicio. Sigue diciendo la palabra del Señor. 62 de Obed-Edom. ¿Cuántos eran los de Abinadab? Porque la religiosidad no multiplica, resta. Porque la religiosidad no pare a las nuevas ovejas, las mata. Porque la religiosidad no cuida al perdido, lo desecha, lo juzga, lo descarta. Pero los hijos de Obed-Edom, los hijos de la presencia del Señor, diga conmigo, se reproducen, se multiplican. Y esto está hablando de una iglesia que no mata, sino de una iglesia que recibe, una iglesia que valora la presencia de Dios, y donde hay manifestación de la presencia de Dios, hay restauración y hay vida. ¿Sabe qué es lo que caracteriza una iglesia viva de una iglesia muerta? La vida. Si hay vida, va a haber reproducción, vamos a crecer no solamente en cantidad, sino en calidad. Vamos a ser transformados en nuestro corazón, vamos a ser fogueados en el fuego del Espíritu Santo, vamos a ser enviados, vamos a predicar, vamos a avanzar. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Obed-Edom sirven día y noche y ministran la presencia del Señor. ¿Cuántos hijos de Obed-Edom hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de esa sangre comprada
por el mismo Señor Jesucristo. Y yo quiero hablarte rápidamente, ya voy a cerrar y quiero orar en esta noche, de las características que tiene Obed-Edom, las características que tiene esta casa que Dios está edificando en las naciones de la tierra. Primero, honra y valora su presencia. Una de las cosas que hizo Obed-Edom fue cultivar la presencia de Dios ahí en su patio, en su casa. Altares de oración en nuestras casas. Lugares de encuentro con el Señor, altar en los hogares. Esto es parte de la iglesia profética de los últimos tiempos. Una iglesia que cultiva la presencia de Dios y que decide transformar su hogar en la casa de Dios. Hay una palabra que ahora la voy a leer al final, pero que es muy fuerte, que habla justamente de que David no quería edificar un montón de casas humanas. Él lo que quería era preparar una habitación para el Señor. Él decía, lo que más quiero y lo que más anhelo es estar en tu presencia. Amén. Primero, es una casa que honra y valora su presencia. Segundo, es una casa que se multiplica, que multiplica lo eterno. Dice la palabra del Señor que Dios bendijo con muchos hijos a Obed-Edom. Y estos son hijos frutos del servicio. ¿Sabes por qué? Porque hay una unción de multiplicación y de prosperidad en aquellos que valoran la presencia de Dios. Aquellos que han muerto a su fama personal para que la fama del Señor Jesús se extienda hasta lo último de la tierra. Amén. Lo tercero que quiero decirte, que es una casa que sirve, está marcada por el servicio. Hay una palabra que dice que está en 2 de Samuel, no te lo voy a leer porque es largo y ya quiero ir cerrando, pero dice que cuando el arca del Señor es llevada a Jerusalén, adivina qué, Dios decide que Obed-Edom, y escucha esto, no solamente él, sino sus hermanos, no solo sus hijos. No estamos hablando de descendencia, estamos hablando de las personas que estaban al lado de él. Dice que decide traer a sus hermanos a ministrar la presencia del Señor y los levanta como porteros y servidores en la casa que tiene que ver con el tabernáculo que él mismo le prepara para el Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué te quiero decir? Que cuando hay una casa profética que se levanta, tu familia comienza a ser redimida, tu familia comienza a ser restaurada. Así como los hermanos vinieron a José en su tiempo, porque José había sido prosperado. De la misma manera, cuando hay una casa que entiende el servicio, que entiende el nuevo pacto, que entiende lo que Jesús está haciendo en la tierra, sus hermanos comienzan a venir a servir con él. Díganme si esto no es tremendo. Porque Dios está restaurando la casa de Obed-Edom. Lo tercero es la restauración. Y hay algo que me impacta, es que la presencia de Dios volvió a activarse. Esto habla de restauración. Cuando hay una reforma en una casa, cuando hay una reforma en un corazón, cuando hay una transformación en un corazón, el primer impacto es la manifestación de la gloria de Dios. La presencia que se manifiesta. La persona no habla igual, la persona ya no camina igual, la persona ya no ora igual. ¿Sabes por qué? Porque sufrió un impacto en su ser interior. Y eso pasó en la generación de Obed-Edom. Dios lo bendijo de tal manera que hubo un traslado, hubo una promoción de la presencia de Dios no manifestarse nunca. Ellos fueron trasladados a ministrar día y noche en la casa del Señor. ¿Estamos entendiendo? Lo cuarto es la restitución. Y con esto yo quiero cerrar. Una de las cosas que más me impacta es que Dios tiene el poder de redimir 20 años de religión en 3 meses. ¿Está entendiendo? 20 años de una vida sin poder, 20 años de una vida corrompida, 20 años de una vida sin manifestación, 20 años de mentiras. Dios lo puede redimir en meses. Él lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque fuimos elegidos
por Él para ser parte de su cuerpo. Vos sos una parte fundamental en su casa. Y Dios está edificando un reino inconmovible y vos sos parte. Hay una función dentro del cuerpo para vos y para tus hijos, para tus generaciones, para tu familia. El Señor necesitaba restaurar la presencia de una ciudad y usó una familia. El Señor necesita restaurar cosas en Posadas. Y adivinen a quién. Deduzcan a quién los va a usar. A vos y a mí. Porque somos parte de su elección eterna. Y quizás Obed-Edom hubiera podido decir un montón de cosas. No estoy preparado, no puedo, tengo miedo. Acabo de ver una muerte, acabo de ver el precio de tener la presencia de Dios. ¿Y si me cuesta mi vida? ¿Y si me cuesta la vida de mis hijos? ¿Y si me cuesta la vida de mis generaciones? Pero cuando hay una transformación en el corazón, no se mide el costo, se mide la entrega. El Señor ve eso. Y el Señor me decía que en este tiempo Él está restaurando a su casa para levantarlas como habitaciones en la ciudad donde su presencia reposa. Y déjenme hablarles esto como profeta. Vienen días, hermanos, donde la corrupción va a ir cada vez en más aumento, donde cada vez el pecado nos va a golpear más, donde cada vez la sensualidad nos va a seducir más, donde cada vez la deslealtad va a ser tan grande que las comunidades de fe se van a convertir en centros de refugio. Y donde muchos van a dejar de ir a los psiquiatras, van a dejar de ir a buscar en un montón de lugares y van a empezar a venir a correr a la presencia del Señor a buscar consuelo, aliento y guía. ¿Y saben qué tienen que encontrar en este lugar? Restauración. Porque si no hay restauración, no hay vida. ¿Estamos listos? Una de las cosas que marcó la casa y una de las cosas que marcó la presencia de Dios en este lugar fue la restitución. El Señor restituyó los años que la religión destruyó. El Señor restituyó en 3 meses, hubo un avivamiento en la ciudad. Y eso es lo que Él está haciendo en este tiempo. Él está volviendo a avivar nuestras casas, a avivar nuestras familias, a avivar nuestros ministerios, que no son nuestros, son de Él. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra en esta noche? La casa de Obed-Edom es una casa que literalmente declara el Salmo 84, versículo 10 y 11. Este salmo lo escribieron los hijos de Coré, que justamente también eran levitas, pero ellos dijeron, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ello. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo, luz es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que en integridad andan. Tremendo. Obed-Edom. Y en esta noche hay una asignación, pero también hay una responsabilidad. Y voy a ir por la responsabilidad primero. Nuestra mayor responsabilidad, hermanos, es identificar. Pero yo no quiero que identifiques para que te sientas culpable, porque eso no te va a llevar a la restauración. Todo lo contrario, te va a llevar a la culpa. Yo quiero que identifiques para que tomes una decisión y asumas una posición delante de la presencia del Señor. Que solamente el Señor la va a ver. Yo no voy a abocar ni a las emociones, ni... No quiero hacer eso porque entiendo que cuando el Señor llama a su pueblo a decidir,
Una de las cosas que Él hace es traer convicción, independientemente de si nuestras emociones acompañan o no acompañan. Pero en esta noche necesitamos identificar con qué casa nosotros identificamos la presencia de Dios. ¿Cómo hemos cuidado la presencia del Espíritu Santo? En nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra comunidad de fe. ¿Qué lugar le dimos al Espíritu Santo? Nos convertimos en personas que tienen un corazón frío, personas que siguen un ritual, una teología correcta, pero sin fuego, sin pasión. Poco encendidos. Nos identificamos con ese Abinadab que delega responsabilidades. No, todavía no quiero servir, no es el tiempo. No, en realidad Dios tiene un llamado y una asignación para mis hijos, no para mí. Para mí no es eso, es para ellos. La casa de Abinadab es una casa que permanece en la apatía, permanece en la teología correcta, pero sin fuego y sin pasión. O somos como la casa de Obed-Edom, una casa que con miles de miedo, con miles de inseguridades, discierne la presencia de Dios y se mueve donde la presencia de Dios está. Sabe lo que Cristo está haciendo, sabe que el Cristo que porta es lo más valioso que tiene. Honra, ama su voz, ama su presencia. Desarrolla una vida de intimidad, de adoración, de entrega. ¿Con qué casa te estás identificando? Y quiero decirte algo que quizás te va a aliviar. Años de mi vida perdí siendo la casa de Abinadab. Me pasé años de mi vida delegando la responsabilidad en otros, enfriando mi corazón, perdiendo tiempo en un montón de cosas que tenían que ver con rituales, pero sin esencia. ¿Cuál de las dos casas sos? ¿Ya lo identificaste? ¿Pudiste verlo? ¿Puedes verlo? Yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que de esta casa se levanta una casa Obed-Edom. Que lo que yo escuché en mi espíritu es sí y es amén. Y así como esa madrugada me tiré de rodillas y le dije, Señor, yo voy a dar mi vida si es necesario para ser como este levita. Voy a morir las veces que sea necesario en el altar. Si tengo que morir una y otra vez para ver a mis generaciones más sanas, más enteras, menos rotas, lo voy a hacer una y otra y otra y otra vez. Aunque me muera de miedo a los desafíos que me envíes, que nos envíes como casa, Señor, estamos dispuestos a levantarnos porque tenemos y hemos sido comprados por un precio de sangre. Y tu sangre es lo más valioso que tenemos. Y serviremos por causa de la sangre que nos compró. Ayudaremos a caminar a otros. Ayudaremos a sanar a otros. Es el compromiso de Obed-Edom. Restaurar la presencia del Señor en las vidas. Ayudar a volver a los pródigos al lugar original, al lugar donde necesitan ser sanados. Seremos esa casa de Obed-Edom en el nombre de Jesús, que tiene la teología correcta, el corazón correcto y las emociones correctas. Somos una casa que va a caminar estos planos de restauración, porque casa de restauración somos. Y si hay algo que tiene que fluir en este lugar, hermanos, es la restauración. Si no hay restauración, no hay vida. Yo no quiero perder 20 años sin ver su manifestación.
Ya fui por ese camino y la verdad no me fue bien. Yo quiero su presencia. Yo quiero su presencia. Yo quiero su presencia. Yo quiero ver a mis hijos, quiero ver mis generaciones, quiero ver a mis sobrinos, quiero verlos rendidos en el servicio. Yo quiero ver a una iglesia gloriosa que se levanta en este tiempo a dar su vida por causa de lo que portan. Y yo puedo ver que el Señor hoy, su presencia está dentro tuyo, no está fuera. La presencia de Dios está dentro. Pero puedo ver que hay veces que el Señor se manifiesta como un susurro apacible, hay veces que el Señor se manifiesta como agua, hay veces que el Señor se manifiesta de diversas maneras. Pero yo percibo en esta noche que hay fuego. Y en ese fuego hay entrega, dice el Señor. Hay cosas que van a arder en esta noche. Tienen que quemar, tienen que quemar. Tienen que quemar, hay cosas que hay que rendir, dice el Señor. Hay cosas que hay que rendir. Obededón. 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 Señor, yo quiero profetizar tu restauración en esta noche. Pero voy a profetizar tu restauración en los pensamientos, en el nombre de Jesús, porque veo que Satanás destruyó mucho los pensamientos. Con palabras de mentira, con pensamientos de derrota, con pensamientos de desánimo. El Señor ha estado trabajando en este tiempo. Pero el Señor está hablando a su iglesia y la está sacando de una posición. Es necesario que los pensamientos sean rendidos. Es necesario que los pensamientos sean rendidos. Porque su fuego purificador toca nuestra mente. Su fuego purificador toca nuestra mente. Porque no se trata de nuestra historia, se trata de la historia de Él. Y de lo que Él está haciendo, de lo que Él está soltando, de lo que Él está escribiendo. Se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de Él. Jesús. 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 Las veces que sea necesaria vamos a volver a consagrar esta casa. Las veces que sea necesario, Señor, vamos a volver a renovar nuestro compromiso, Señor. Vamos a volver a renovar nuestro compromiso, Señor, de ser obededón. Esta casa comprada por su sangre. Esta casa de restauración que abraza al perdido. Esta casa de restauración que ayuda a sanar al que fue herido por la religiosidad. Esta casa de restauración que una y otra vez lleva a las personas al taller del maestro a sanar. Esta casa que no se cansa de hablar las palabras de verdad y de vida. Y si vos querés tomar este compromiso, ponete de pie en esta noche. Decirle, Señor, yo asumo este compromiso, asumo este desafío. Me someto al fuego de la purificación, me someto a los diseños eternos, me someto, Señor, a cuidar tu presencia como lo más valioso de mi vida. Me arrepiento de las malas decisiones que tomé, Señor. Pero con el poder de tu Espíritu y con la compañía de la comunidad de fe, Señor, voy a tomar mejores decisiones. Porque fui diseñado para caminar no solo, sino para caminar en comunidad. Señor, pero en esta hora reconozco que muchas veces he sido como este Abinadab. Señor, mira los corazones en esta noche.
Deja que ministre su Espíritu Santo, deja que te ministre, deja que te ministre. Casa de adoración, hacemos un espacio. Una casa de adoración, hacemos un espacio. Como la casa de adoración, hacemos un espacio. Como la casa de adoración, hacemos un espacio. En la casa del velador hacemos un espacio, como la casa del velador, un espacio. Hacemos un espacio, como la casa del velador. Hacemos un espacio, como la casa de Obededón. Hacemos un espacio, como la casa de ¿Cuántos sienten en esta noche? ¿Cuántos tienen la convicción de que necesitan un tiempo de restauración? Si vos querés en esta noche reconciliarte con el Señor, si querés en esta noche tomar un compromiso diferente, asumir una posición diferente, vamos a abrir el altar y yo te invito a que vengas al altar, a entregarle tu corazón, a entregarle tus pensamientos, a entregarle tu familia, ¿por qué no? A entregarle tus generaciones a Él. Hoy la presencia de Dios no está en templos construidos, pero la presencia de Dios se manifiesta en los lugares donde honramos y buscamos su presencia. Pero si sentís en tu corazón esto, nadie te va a juzgar. Vení al altar en esta noche. Vení al altar. Yo quiero orar por vos, quiero orar con vos. Si vos sentís que el Señor te está llamando a un servicio mayor, a un compromiso mayor, sentís en tu espíritu que hay nuevas asignaciones, así como la que el Señor le dio a Obededón, vení al altar. El Señor te va a confirmar cosas en esta noche. Nadie mira a nadie, pero abrimos el altar en esta hora mientras adoramos.